Bendecir tu nombre, glorificarte y adorarte, entregarte todo nuestro ser y nuestro corazón, nuestro agradecimiento a ti, mi Señor, porque tú te lo mereces. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos que pudo llegar y hacer acto de presencia en esta noche para escuchar tu palabra. Sabemos, Señor amado, que tú nos hablas, nos amas, nos corriges, nos exhortas, nos disciplinas en amor en tu palabra. Si algo, Señor amado, nosotros podemos decirte a todo esto es mil gracias, Señor. Gracias, Señor, porque al ser adoptados, al ser llamados hijos de Dios, tú tienes la responsabilidad sobre nuestras vidas de guiarnos rectamente en tu palabra. Como hijos, nuestra responsabilidad de obedecerte, de amarte, de guardar tus mandamientos, Señor, y no pecar contra ti. Señor, reconocemos que necesitamos de ti todos los días, como también reconocemos, Señor, que hay faltas, que hay cosas, Señor amado, que necesitamos dejar día con día. Pero gracias al saber de tu palabra, que nos hablas con amor, con disciplina, con rectitud, con esa luz de tu palabra, Señor, asimismo te pedimos que nos alumbres en nuestro entendimiento y que nos des a conocer las cosas, Señor amado, que necesitamos saber. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amados hermanos, estamos en la serie, la carta a los Romanos, en el capítulo 15. Para empezar, o para continuar más bien con esta enseñanza de la palabra, quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos estado hablando acerca de que, pues, desde el capítulo, desde el 14, nos ha estado hablando el Señor a que nosotros debemos someternos a las autoridades terrenales, ¿verdad? Vimos también el pagar los impuestos, el de los unos a otros, ¿verdad? Procurarnos en el Señor, de soportarnos. Estábamos viendo acerca de lo que el Señor en la iglesia ha puesto los dones para ayudarnos mutuamente, siendo un cuerpo, ¿verdad? Todo un cuerpo es conformado por varios miembros, los cuales son necesarios en la obra del Señor. Le damos gloria al Señor porque al poder entender que todos nosotros somos importantes, pero también cada uno de nosotros necesitamos reconocer que sin Él nosotros no somos nada. El Señor nos puso en donde estamos, el Señor nos llamó, el Señor nos está sustentando con la diestra de su poder y nosotros, de verdad, no nos queda más que decirle gracias al Señor y obedecerle en todo lo que Él nos mande hacer. Estábamos viendo, y para esto, ¿verdad?, quisiera que viéramos en Romanos 12:1 respecto a lo que hemos estado hablando, entrando en el contexto de la palabra del Señor, de cómo nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Recordándonos, porque, mire hermano, hay algo que nosotros tenemos que recordarnos siempre, siempre. Un pastor, un ministro del Señor siempre le va a estar recordando, y tal vez la oveja siempre va a decir otra vez con lo mismo, hermano, pero si es algo que el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Debemos ser obedientes a su voz. Entrando, ¿verdad?, en este tema que lleva como subtítulo de la carta a los Romanos, un ministro de Jesucristo. De cómo debe comportarse un ministro de Jesucristo. Acuérdense que estamos siguiendo esta serie. Y para poder, ¿verdad?, entrar en materia, leemos en Romanos 12:1 acerca de los deberes cristianos, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos que en esta manera de vivir, ¿verdad?, de cómo aquí vamos a entrar en materia acerca de que Pablo estaba enseñando a los romanos, ¿verdad?, esta iglesia a la cual él nunca había visitado, ¿verdad? Así que lo vamos a ver más adelante, que él quería ir, pero él no podía ir. Ahorita lo vamos a ver por qué.
había enseñado, esta iglesia de Romanos había sido enseñada acerca de la palabra, el fundamento que era Cristo, en la doctrina, ¿verdad?, que Pablo estaba enseñando. A estos romanos ya les había enseñado la palabra del Señor. La iglesia de Romanos era una iglesia, la iglesia de Roma era una iglesia cristiana con principios bíblicos que Pablo ya les había enseñado, ya se había fundamentado la doctrina de la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Y vamos aquí entrando nos habíamos quedado en Romanos 15:13. Y antes de ir a Romanos 15:13, quisiera que leyéramos en el 15:4, que ya habíamos visto la semana pasada. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Veamos que la enseñanza es una instrucción, ¿verdad? La instrucción. Y la paciencia significa perseverancia, ¿verdad?, en el camino del Señor en cuanto a todo lo que pasemos o tengamos que pasar. Que acuérdese que todo lo que vamos pasando se va edificando nuestras vidas y nos va trayendo paciencia. La paciencia, ¿verdad?, nos va preparando, Señor, para esa esperanza en el Señor, esperando en el Señor. Ahora sí vamos en Romanos 15 y vamos a leer desde el 13. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Fíjense, le está hablando a la iglesia. Primero vamos a leerlo, ¿verdad? Y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia de Dios que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que no han oído de Él entenderán. En estos versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy, Pablo, ¿verdad?, estaba hablando a la iglesia de Roma acerca de lo que él había ya fundamentado en el Evangelio, el fundamento que es Jesucristo, ir enseñándoles el Evangelio de Dios, en la enseñanza, en la instrucción, como leíamos en el capítulo 4, en el versículo 4. Entonces, sabemos que estas palabras que Pablo decía, dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Por qué en el creer? Porque, hermanos, lo que nosotros creemos es por la fe. Entonces, si nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, ¿a quién estamos creyendo? ¿Al predicador o al que escribió las Escrituras? Verdaderamente que cuando nosotros estamos fundamentados ya en Jesucristo, ya nuestra fe, el fundamento es Jesucristo, pero de ahí es donde nosotros sobreedificamos. Véase nosotros, como dice la palabra, cómo edificamos, cómo sobreedificamos. Por eso es que Pablo aquí les dice
y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Porque muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que muchas veces usted está escuchando la palabra y usted como que dice, bueno, que no era así como me habían enseñado, como que no entiendo todavía, como que usted como que a veces como que la cara nos habla a nosotros y como que qué, ¿verdad? Pero aún Pablo aquí hablaba y decía, ¿verdad?, que Dios llene de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí donde nosotros podemos ver en este evangelio de la palabra del Señor, en esta enseñanza, no es, como nos muchas veces nos han hecho creer. ¿Por qué digo hermano? A lo mejor usted dice, pero qué grosera la hermana. No es como nos han hecho creer. ¿Saben por qué le estoy diciendo, hermano? Porque una vez que nosotros vamos escudriñando las Escrituras y vamos viendo en su contexto, nos damos cuenta que no era así. ¿Le ha pasado? ¿O yo nomás? Yo creo que cuando nosotros decimos, híjole, de veras, tiene razón la palabra, no el hermano, ¿verdad? Sino tiene razón la palabra. La que habían leído mal era yo, o la que había entendido mal era yo. Entonces aquí Pablo les dice que tengan gozo en el creer, en lo que nosotros vamos conociendo al Señor. Entonces, seguimos, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. ¿Usted se da cuenta que esta palabra es para los que han nacido de nuevo? Hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí la palabra podéis significa ser capaces, o dice significa ser capaces, y la palabra amonestar significa exhortar o advertir. Como ya Pablo había enseñado a la iglesia de Roma a vivir en el Evangelio, él ya tenía como ya les había enseñado, los creía capaces, los creía que ellos podían, ¿verdad? Como dice, amonestar o exhortar o advertir, porque les había enseñado a vivir en el Evangelio. Y dice aquí, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Bondad aquí se traduce como buenas intenciones que hay en el corazón recto delante de los ojos de Dios. Y el conocimiento significa las verdades del Evangelio. Entonces, si nosotros, como habla aquí la palabra del Señor, como un verdadero nacido de nuevo, un verdadero cristiano, estamos llenos de buenas intenciones, que es producida por el Evangelio, lleno de las verdades de Cristo. Entonces dice, podemos amonestarnos unos a otros. Aquí el amonestaros es el poder recibir un consejo de un hermano que te lo dice en amor, que te puede hablar de frente, que te puede decir lo que es bueno, ¿verdad? Un consejo para ti. Y nosotros, dice que cuando estamos llenos de esas buenas intenciones recibidas por el Evangelio, la palabra del Señor, lo podemos hacer. Una pregunta aquí, hermano. O hermano, ¿usted por qué cree que en iglesias diferentes,
porque nosotros no vamos a hacer que no oímos. Oímos un caso de esta iglesia, oímos un caso de otra iglesia, oímos que la iglesia allá o la iglesia acá. Se oyen comentarios. ¿Por qué usted cree, hermanos, que en la iglesia nadie se atreve a amonestar a otra persona? Dice el hermano, porque no están crecidos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Porque aún ellos mismos hacen cosas que para que la otra persona no le diga, ¿por qué te atreves a decirme a mí, mira, si tú estás mal también acá? Yo le podría decir una cosa, hermano, la respuesta sabia, una respuesta. Yo había comentado con mi esposo, porque cuando uno habla, cuando uno habla la verdad de la palabra del Señor, uno se expone a que le contesten a uno. Si a mí me dice, si yo le puedo decir a un hermano, en este caso, una hermana, un nacido de nuevo, hermano, no te es lícito, como decía Juan el Bautista, vivir con la otra mujer que no sea tu esposo. No te es lícito, ¿verdad? Adulterar, ¿no? Que nosotros podamos decirle con ese amor en el Señor, hermano, lo que tú estás haciendo no está bien. ¿Qué te puede contestar la otra persona? ¿Y tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para amonestarme? Si el único que nos juzga va a ser Dios, ¿a poco no te pueden contestar así? Pero hay hermanos que por esta razón no se atreven a amonestar a alguien. La respuesta sería, mi hermano, si tú estás viviendo legítimamente con tu esposo, con tu esposa, y tú enfrentas una situación de esta, puedes decirle a la persona, te amonesto en el nombre del Señor porque yo no estoy haciendo tal cosa. Porque si tú estás viviendo la verdad del Evangelio, como es digno de un cristiano andar, tú puedes amonestar a un hermano en la iglesia. ¿Entendemos? ¿Por qué, hermano? Vemos a las muchachitas bien aperinganitas del muchacho, o vemos acostado en las piernas y no nos atrevemos a decirle, mira jovencita, mira jovencito, lo que tú estás haciendo no está bien, ten cuidado, guárdate. ¿Por qué no le podemos decir eso? ¿Por qué no podemos amonestarlos? ¿Por qué no podemos hablarle conforme a la palabra y los mandamientos del Señor? Honra a tu padre, honra a tu madre para que tengas larga vida. ¿Quién se atreve hoy en día a poder amonestar a un hermano o una hermana? Mira, hermano, hay hermanos que escuchan bien cuando tú les das un consejo y dan gracias a Dios. Pero hay quienes no puede uno hablar con ellos, porque luego dicen, ¿y tú quién eres para juzgarme? Pero en cuanto a la palabra del Señor, si tú estás bien, tú puedes amonestar. No es que estés libre de pecado, hermano. Lo que pasa es que en esa circunstancia que tú estás juzgando, tú estás bien delante del Señor. Ahora, si te vienen a amonestar a ti por otra cosa, agárrate y afírmate y di gracias, Señor. Porque si tú amonestas a un hermano, otro hermano viene a poder amonestarte a ti. ¿Entendemos? Por eso aquí Pablo dice, ¿verdad? Cuando nosotros dice, ustedes están llenos de bondad, producidas por la verdad del Evangelio, por la verdad de la palabra del Señor. Entonces ustedes, dice, son capaces de amonestar, de exhortar a alguien. Ve aquí. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia de Dios que de Dios me es dada. Aquí vemos
En cuanto se me olvidó nombrar unas citas aquí, vamos a ir a Colosenses 2:3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este conocimiento, hermano, que nosotros, al estar hablando aquí en el versículo 14, este conocimiento que dice, vamos a leer desde el 2, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuál conocimiento, hermano? El conocimiento de la voluntad de Dios. Al respecto a ese conocimiento, está hablando aquí Pablo de que los hermanos ya entendían, ya conocían. Yo le pregunto a usted respecto a lo que estábamos hablando, le amonestaron los unos a los otros. ¿Cómo usted amonestaría a un hermano? ¿En su forma de pensar o en lo que la palabra del Señor nos habla? Porque al poder amonestarle yo le puedo decir lo que yo pienso y lo que yo quiero, pero cuando el Señor habla, hermano, es mucho mejor. Porque ahí están escondidos los secretos de la sabiduría, del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces dice, ahora sí vemos, dice, en el 15:15, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Aquí en la palabra atrevimiento se traduce como confianza. Pablo les hablaba con confianza. Les seguía recordando el mensaje. Y una de las citas paralelas a este mensaje podemos ver en 2 de Pedro 1:12, que dice la palabra del Señor. 2 de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Nunca, ¿verdad?, nos dejará de recordar siempre estas cosas, por más que las sepamos. Porque siempre, hermano, el Señor siempre nos va a estar hablando de su palabra, cuantas veces sean necesarias, hasta que logremos entenderlos y someternos en la palabra del Señor. Entonces leemos en el 16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién eran los gentiles? Eran gente que no era judía, era gente como nosotros, que no conocíamos de Dios, que no estábamos en el pueblo judío, que no éramos israelitas. Entonces la iglesia de Roma pues era gentil, ¿no? En este caso pues nosotros también. Pero al venir, ¿verdad?, al Señor, ahora somos hijos de Dios. Entonces dice, para ser ministro de Jesucristo. La palabra ministro viene del griego leiturgos, que significa servidor público o funcionario del templo. Lo que Pablo se decía decir, ¿verdad?, en este pasaje estaba diciendo, o se estaba poniendo al nivel de un levita, al nivel de que el levita le ayudaba al sacerdote con las ofrendas. En este caso Pablo se hacía llamar, ¿verdad?, menor, se hacía llamar pequeño. Y vemos respecto a también este pasaje, un pasaje paralelo que está en Efesios 3:8. Y aquí en Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos
que el más pequeño de todos los santos. Vean fíjense, yo quiero que usted vea bien esta cita bíblica. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí Pablo, hermano, está diciéndose que él era pequeño. Usted se da cuenta en el error donde muchas congregaciones se le mete ahora así como un chip al cristiano y diga: piense en grande, sueñe en grande, usted es grande, usted es real, usted es esto, usted es aquello, véase así, véase acá. Lo que el ministro, la palabra ministro viene también de decir, usted sabe lo que es mini. ¿Qué es mini? Chiquito, ¿verdad? Un servidor pequeño. Ahora no, ahora lo malentienden, lo dicen mal. Con nosotros, el ministro, ahora ya no son ministros, pero el ministro, un ministro, hermano. Un pequeño, hermano. Ahora ya no usan ya la palabra ministro, ahora dicen el apóstol, que para acabarla también están diciendo el enviado. Entonces, todos esos títulos, todos esos aires de grandeza se le enseña a la iglesia, hermano. Le enseñan, no le diga al niño gordo porque le baja la autoestima. Nosotros tenemos que aprendernos a amarnos a nosotros mismos. Mire, hermano, todas esas cosas no están escritas en la palabra del Señor. Claro que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero en el sentido de que si tú amas a tu prójimo, es como si te lo hicieras a ti mismo, entiéndase, no me malinterprete. Pero el decirlo, ay, es que yo me tengo que amar, yo, ¿verdad? Ya se parece una canción de Paco Stanley, ay, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Y todas esas cosas que enseñan en la iglesia, el cristiano, hermano, no es que nos sintamos como un gusano, que no valemos nada, valemos lo que Cristo pagó, y fue gran precio. Y estamos agradecidos con Él. ¿Pero es para qué? ¿Para sentirnos igual a Él? ¿Para hacernos semejante al Altísimo? No, hermano. Para servirle por amor. Para agradecerle a Él. Fíjese aquí Pablo hablando. ¿Qué dirían los sensacionalistas de este tiempo? ¿Qué dirían los positivistas de este tiempo? Los que predican la autoestima, la psicología. ¿Qué dirían? Ay, no, Pablo tenía bien baja la autoestima. Mira, se decía que era pequeñito. Mira, hermano, aquí cuando vemos en el 15, 17 de Romanos, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Aquí Pablo no se jactaba de haberse ido al tercer cielo, de haber visto cosas que Dios le dijo, Pablo, no se las cuentes, que no la van a entender, le fue prohibido decirlo. Por eso, hermano, yo me acordé de una experiencia que supuestamente unos jóvenes, yo no sé cuántos oyeron ese testimonio, que con ese testimonio predicaban. Y como yo estaba tan ignorante de las escrituras, pues yo me lo creí, ¿verdad? De 7 jóvenes que habían ido al infierno y que se habían metido por la pierna derecha y que se habían metido por la izquierda. Bueno, pues quién sabe qué. La palabra del Señor no habla de eso. Luego le preguntaron a una hermana que por qué estaba ahí y que por qué no diezmaba. Imagínense, pues entonces, si yo diezmo, ¿sí me voy al cielo? ¿Me iría yo al cielo si cumplo con mis diezmos? Imagínense, hermano, estas cosas no están en la Biblia. A saber Dios
¿Qué estaban haciendo estos jóvenes al tener esa revelación? Esas nuevas revelaciones como de un tiempo para acá, ¿verdad? Hay una nueva revelación, una nueva visión. Entonces, Pablo nunca se jactó de tener una nueva revelación. Él lo dijo porque le tuvo que decir, pero no porque anduviera predicando. Yo nunca veo en la Biblia que él usó eso de que él fue al tercer cielo y 1000 almas se convirtieron, hermano. No, eso es mentira. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces, vamos a ver en 1 de Corintios 1:29 y 1:30. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, continuamos. Entonces dice, porque osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Pablo aquí estaba predicando, ¿verdad? Como decía, a los gentiles, con la palabra y con las obras. No es que nosotros sigamos las obras, las señales, sino por medio de la predicación de la palabra se den las señales y las obras. Veamos aquí en el 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, aquí el que dice que él dice que había predicado en estos lugares que pues uno dice, pues ¿dónde será, no? Uno lo lee y uno no sabe, pero más o menos era un trayecto constante, hermano, de 2.500 kilómetros. Imagínese, pues si se fuera a caballo, pero si se fuera a pie, predicando el Evangelio a los gentiles, con la potencia, ¿verdad? Como dice aquí, de señales y prodigios. Pero ¿qué es el énfasis, lo que él predicaba? ¿Las señales y los prodigios o la palabra de Dios? ¿O las verdades del Evangelio? Las verdades del Evangelio. Hoy en día se predica mucho las señales y los milagros, pero no se predican las verdades del Evangelio. Yo he escuchado y he visto casos donde le dice, mira, mi marido, mi hijo está, mira, sufriendo de esto. Léete el Salmo 91 todos los días, 3 veces, y verás que tu familia, mira lo que acá se va a recuperar. Bueno, pues hermano, ¿no hacen lo mismo los católicos? Se rezan 3 Padres Nuestros, 5 Aves Marías y se mejoran las cosas. Dígame, ¿no es lo mismo? Lea, hermano, el Salmo 103, ¿verdad? Y confiéselo y créalo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Confiéselo, créaselo y usted verá que nada le va a faltar. Mira, hermano, nos podemos pasar toda la tarde rezando,
Pero si vivimos en nuestros pecados, créanme que no le van a salir bien las cosas. Eso son mentiras. Son verdades a medias, porque sí, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Pero ¿en qué nada? Todo lo materializamos. Y esa es una media verdad. Y una verdad a medias es una mentira. Entonces, seguimos, dice, y desde esta manera me esforcé a predicar con campañas de sanidad, campañas de milagros, noches de avivamiento. Así dice aquí. Ay, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? Parece, ¿verdad? Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Fíjese, hermano, aquí hay algo bien importante que nosotros como iglesia tenemos que saber. Y tal vez, ¿cómo puedo explicarle? Yo no sé si usted lo ha hecho, no que yo sepa, pero, hermanos, aquí donde Pablo dice que él se había esforzado, la palabra esforzarse es ansioso o ferviente para hacer algo. Él se esforzó para predicar en lugares donde no se había predicado, ¿verdad? Para no sobreedificar en fundamento ajeno. ¿Qué significa esto? Yo no sé si usted lo ha hecho, pero si no lo ha hecho, está bien, y si lo hizo, pues sépase que nosotros, hermano, al estar congregándonos aquí, somos iglesia del Señor. Somos 4, somos 5, somos la iglesia del Señor. La iglesia no se tiene que clasificar por decir una iglesia de 5,000 miembros, de 3 miembros, es una iglesia. No nos sintamos, ay, es que somos 3. No, hermano, somos 3, pero que aprendamos la palabra del Señor. Somos 2, pues que predicamos la palabra del Señor. Hago este énfasis porque si un día usted se llega a ir a su país, si usted se llega a regresar a su país, nosotros como encargados de la iglesia, no los vamos a detener, hermano. No le vamos a decir, hermano, no se vaya, aquí está bien, quédese, mira, acá tiene su ministerio, mira, no, hermano, si el Señor lo manda, obedezca al Señor. Hay iglesias donde le dice, si te vas, te vaya a aventar la maldición de los raviolis, tu familia no va a prosperar, tu matrimonio se va a deshacer. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Por qué los pastores no dejan ir a las ovejas? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque el día que nosotros, mi esposo y yo, no era algo nuestro sueño de hacer una iglesia o de decir, hoy me estoy preparando para que el día de mañana tengamos una iglesia de 1,000 miembros. No, hermano, tal vez la iglesia sea de 5 miembros, porque el Señor nos cree capaces de dirigir 5. Quizá a lo mejor mañana no sea capaces de dirigir 6. Durante 2 años a lo mejor ya tenemos 10, no lo sabemos. ¿Quién le ha dicho a usted que tenemos que tener métodos de crecimiento? ¿Para qué quiere tanto borrego? Que solamente nada más se viva en sus pasiones. Que den el diezmo cada domingo, pero que vivan una vida de pecado. No, hermano. Que haya 5, pero que pongan la palabra por obra. Que si estamos viendo que si una hermana, que si un hermano está caminando mal, en amor, ¿qué dice? Como estábamos viendo la semana pasada, lo soportemos, lo llevemos, lo alcemos. Hermanita, hermanito, mira, estas cosas no están bien. Mira, la palabra del Señor te conforta, sigue adelante. Yo le aseguro que si fuésemos 1,500, 5,000 miembros, yo le aseguro que usted no conocería ni siquiera el hermano que se iba a sentar al lado de usted. Le damos gracias al Señor que aquí al menos se conocen todos ustedes y pueden procurarse. Y si sabe que está pasando una necesidad, la puede suplir en el amor del Señor. Y todo esto lo digo, hermano, porque cuando dice aquí Pablo, no estemos sobreedificando en fundamento ajeno, hermano,
Porque ¿cuántos de nosotros, yo le quiero hacer esta pregunta, ¿a quiénes de ustedes nosotros, el hermano Luis y yo al salirnos de la iglesia le dijimos, hermano, véngase con nosotros que nosotros tenemos la verdad? Díganle. ¿A quiénes? A nadie. ¿Por qué, hermano? Porque déjeme decirle, hermano, nosotros, llámese iglesia, no estamos supuestos a sacar gente de ninguna iglesia. No podemos decirle a la iglesia de acá o a la iglesia de allá, véngase porque aquí sí tenemos la verdad, aquí sí predicamos la Biblia, véngase, véngase. No, hermano. O le llamamos por teléfono y que le digamos, hermana, hermano, mira, fíjate que estamos aquí en la iglesia, mira qué bonito, estoy aprendiendo la palabra, véngase, la invito, véngase para acá. No, hermano, eso no está bien. ¿Sabe por qué? Porque usted está transgrediendo la voluntad de Dios. Si usted ve que un hermano, por más que esté pasando aflicciones en otra iglesia, déjelo hasta que el Señor no le diga qué hacer. Como en el caso de esta iglesia, una hermana dijo, yo quiero ir a la iglesia donde tú estás, ¿no? Entonces yo le dije, ora al Señor, si el Señor te dice que no te muevas de donde estás. Es que yo quiero ayudarte a trabajar, ¿verdad? Y le dije, si tú vas a venir a esta iglesia, te vas a sentar a recibir la palabra del Señor primero. Y cuando estés llena de la palabra del Señor, entonces vas a trabajar. Mira, hermano, nosotros podemos estar ocupados tantos en la obra del Señor que descuidamos al Señor de la obra. Entiéndase, hermano. Estamos tan ocupados en la obra del Señor que descuidamos al Señor de la obra. Y lo primordial tiene que ser con Él y después hacer para con los demás en la congregación. Si usted no está viviendo una vida que agrade al Señor, ¿usted cree que va a poder agradar y servir a los demás? No se puede, hermano. Nosotros no podemos sacar a otra gente de otra iglesia y decirle, véngase. Ahora, de que la otra gente le pregunte, le diga, hermano, ¿por qué se salió de la iglesia? Usted puede decirle, hermano, ¿por qué el Señor lo movió? Eso sí le podemos decir, sin mentir, hermano. ¿Por qué el Señor le dijo que se moviera? Pero si usted está aquí porque la hermanita tal se congrega nada más, mejor yo le digo, regrésese donde estaba. Pero como no hay nadie aquí, ¿verdad? Podemos tener la frente en alto. Mi esposo y yo, de que a nadie le dijimos, véngase para acá, véngase. A nadie. Sino al contrario, quédese donde está. Si la palabra donde le están predicando, la iglesia donde le están predicando, usted siente que le edifica y ha confirmado que está en la palabra de Dios, todo como debe de ser, quédese. Pero si usted siente por el Señor y el Señor le dice y el Espíritu Santo le mueve a que usted tiene que salir de ese lugar, hágalo. Obedezca mejor al Señor y no a cualquiera de nosotros como hermanitos que estamos aquí. Véngase. No, hermano, no. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos sobreedificar en un fundamento ajeno. Sabemos que el fundamento es Cristo. Pero, ¿verdad? A sacar otra gente de otras iglesias, no. ¿Qué es lo que hace el G12? ¿Acaso no saca gente de iglesia, de iglesia, de iglesia en iglesia? A ver, estando tan grande el mar y pescando en la pecera, pues no. Nosotros tenemos que predicarle a aquellos a cuales no se les ha predicado el evangelio, a aquellos cuyos no se congregan, a aquellos cuyos están perdidos, hermano. No vamos a sacar gente de otra iglesia. Procuremos que nuestra predicación sea a gente a cual no conoce la palabra del Señor. No pesquemos en peceras estando el mar tan grande. ¿Lo podemos entendemos esa metáfora o no? ¿Sí? Así que seamos obedientes. Ahora seguimos, dice, y lo voy a volver a leer otra vez, Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Perdón, aquí hay una escritura paralela en 1 Corintios 3:6.
Fíjense cuál era la condición de esta iglesia, Dice, 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Puede ser, hermano, que alguno haya plantado la palabra y el otro la haya regado. Me lo entendí de otra manera, ¿verdad? No la riegue, hermano. Sino que el fundamento es Cristo. Pero como les vuelvo y les digo, nosotros no podemos andar sacando gente de otra iglesia. Ahora, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, vendrán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Aquí podemos leerlo en Isaías 52:13. Esta palabra profética que se refería a los gentiles, ¿verdad? Isaías 52:13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos de tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que a nosotros, hermano, por medio de la verdad del Evangelio, cuántas cosas no podemos entender que antes en el mundo no las podíamos entender. Y aún estando en la iglesia, solamente oíamos lo que nos decían. Pero en verdad habríamos escudriñado la palabra como ahora la entendemos, todo en su contexto. Vamos a ver aquí en Primera de Timoteo 4:6. Y aquí vamos a terminar. Primera de Timoteo 4:6, de cómo Pablo hablaba a Timoteo, y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me es guardada la corona de justicia, la cual les dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Desde el principio, en el 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques tus visiones. Así dice. Que prediques tu testimonio. Tu testimonio. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí esta palabra nos habla. Y en Primera de Timoteo 4:6 es donde les había dicho, yo estaba leyendo segunda. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, ¿qué, hermano? ¿Lo que nos enseñan los demás o lo que nos enseña la palabra? ¿O lo que había Pablo ya enseñado, las verdades del Evangelio?
el fundamento que fue Jesucristo y la predicación de las verdades del Evangelio. Por eso aquí Pablo no se jactaba de decir, mira, yo tengo revelaciones, yo tengo nuevas visiones, no. Al igual que si nosotros podemos entender la palabra, no nos jactemos de decir, es que ahora yo tengo la verdad. Porque déjeme decirle que ni tú ni nadie tiene la verdad. La verdad es la palabra del Señor. Porque nosotros podemos malinterpretar las Escrituras, pero la que nunca se contradice es la palabra del Señor. Amén. Así que como dice, siendo ministros de Jesucristo, un ministro de Jesucristo que sabe llevar el Evangelio, las verdades del Evangelio como tienen que ser. ¿Cómo? ¿Sacando a otros hermanos de otra iglesia para formar una congregación? No, mi hermano. Si el Señor le dijo, usted hizo caso a lo que la palabra del Señor le dijo. Pero si usted un día en su país, usted llega, usted hace una iglesia, déjeme saberle, hermano, usted empiece a predicar por donde nadie ha predicado, para que el camino que usted haga en el Señor lo haga legítimamente y no robándose las ovejas de otro corral, que al igual no son ni ovejas del pastor, son ovejas de Dios. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies.